Qué hermoso que como familias, que como equipos podemos unirnos para darle forma a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y nuestras familias. Este video introduce lo que este mes representa para nuestra iglesia, un mes de familias saludables. Por eso es que estamos haciendo hincapié en todos estos programas, todos estos proyectos, porque creemos en la medicina preventiva, en la consejería preventiva. La consejería preventiva previene de que luego un adorno como ese tan bonito no se nos rompa. Así que de eso trata esta charla, esta predicación, de cómo familias podemos unirnos, trabajar como equipo para armar juntos lo que el Señor quiere armar en nosotros y a través de nosotros. Recordemos que la semana pasada y la anterior, el pastor Roy estuvo hablando sobre este tema importante, el cierre de la serie de valores, bajo el tema de la cultura, una cultura sana de iglesia. Posteriormente, el pastor Israel estuvo dando la introducción a esta serie de mensajes que tiene que ver con las familias saludables. Y él estaba predicando sobre un tema interesante que tiene que ver con más que un apellido, un llamado. ¿Lo recuerda alguien? ¿Lo recuerdan? Muy bien. Él nos estaba diciendo y nos compartía algunas cuantas situaciones, historias que ocurrieron en el Antiguo Testamento, donde varias veces el pueblo de Dios se vio enfrentado a la pregunta: ¿a quién servirán? ¿A quién van a servir ustedes? Por ejemplo, cuando Elías se enfrentó a esos 400 sacerdotes de Baal, 450 de Acera, en aquel momento, en aquel altar, Elías le dijo al pueblo: hagamos esto porque ya está bueno. ¿A quién van a servir ustedes? ¿Con quién se van a quedar ustedes? ¿Con los falsos dioses o con el Dios verdadero? Seguidamente podemos hablar de varios profetas que llamaban la atención del pueblo, porque el pueblo se descarrilaba, el pueblo de Israel se descarrilaba junto con su rey. El rey hacía lo malo y se descarrilaban, el pueblo lo seguía. Y entonces otra vez aparecía un nuevo profeta diciendo: ¿a quién van a servir ustedes? Uno de estos hombres que se levantó después de Moisés, después de esta travesía del pueblo de Dios en el desierto, fue este hombre Josué. Y este hombre Josué le dijo al pueblo, literalmente en el libro de Josué, en el capítulo 1, escojan hoy a quién van a servir. Literalmente, ¿a quién ustedes piensan servir? Yo no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Era un llamado a la exhortación, a la confrontación para que, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a seguir con su vida o van a dejar que Dios los transforme, que Dios los cambie, que Dios cambie su corazón? Y una de las frases que el pastor Israel mencionó el domingo pasado, que tocó mi corazón, fue esta que dijo el pastor Manny Arango: estoy preparando a mi hijo el día de hoy para no tener que repararlo el día de mañana. Y es que el pastor Israel estuvo hablando a los jóvenes, a los niños, a los matrimonios, a los solteros. ¿Recuerdan el consejo del pastor Israel? A los abuelos. ¿Sí lo recuerdan o no? Ok. Y entonces, en eso de los roles que cada uno tenemos dentro de la sociedad y dentro de nuestras familias, él llegó a mencionar la importancia del rol del papá como sacerdote de casa, de la mamá como esa ayuda idónea que Dios pone a todos los sacerdotes de casa. Y una frase en la educación de los hijos: recuerde que en la iglesia la educación de los hijos no corresponde solamente a la mamá. La educación de los hijos, présteme atención acá, la educación de los hijos es una responsabilidad compartida. Y entonces este predicador Manny Arango dijo: estoy entrenando a mi hijo, preparando a mi hijo hoy para que el día de mañana no tenga que repararlo. Y por eso el día de hoy me gustaría introducir este tema que Dios ha puesto en mi corazón, hablando de las familias, de hogares sanos. Puse
este tema: transforma tu hogar, transforma tu mundo. Sabiendo que si logramos transformar nuestro hogar, vamos a transformar nuestro mundo. Sabiendo que el mundo está conformado por diferentes sociedades. Y las sociedades están compuestas por familias, por hogares. Si tenemos hogares enfermos, vamos a tener sociedades enfermas y el mundo enfermo. Pero si logramos corregir las familias, vamos a tener familias sanas, sociedades sanas y un mundo cada vez mejor. O un mundo con el entendimiento del llamado de Jesucristo. Y por eso entiendo que debe haber una transformación a nivel familiar, a nivel hogar. Pero esa transformación jamás va a ocurrir si no se levanta una persona, usted, yo, dentro de mi hogar y empezamos con ese proceso de transformación. Con esto quiero poner en su corazón lo más importante del inicio del proceso de transformación. Transformación tiene que ver con transformar algo a un nuevo estado. Lo que estaba antes será transformado a algo nuevo. Muchos de ustedes vieron esta serie, yo también la vi, esta serie de los Transformers, donde se transformaban en cualquier cosa. Unas cosas raras, unos robots podían transformarse en cualquier cosa. Bueno, eso mismo pasa en la vida del cristiano, donde lleno de pecado, lleno de maldad, una mentalidad pecaminosa, como dice la Biblia, es transformada diariamente. No es cosa de un día, es cosa de una transformación de proceso. Pero ¿sabe dónde empieza todo? Número uno, todo proceso de transformación inicia en el corazón. No inicia en el hogar. No. Antes de que toque el hogar, primero inicia en el corazón. La transformación comienza en nuestro interior, en nuestro corazón. El libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26, dice: os daré corazón nuevo, dice el Señor, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ante un pueblo que pecaminoso, ante un pueblo que pecaba constantemente, Dios dijo: ya está bueno, voy a quitarles ese corazón duro, ese corazón de piedra, y voy a transformarlos y voy a ponerles un corazón nuevo, pero que sea de carne, de sentimientos, que tenga emociones, que respete, que ame, que obedezca. Y eso lo vemos en el libro de Ezequiel, y aquí el Señor está profetizando, Ezequiel está profetizando también sobre lo que hoy podemos tener en nuestro corazón, que es a Jesucristo en nuestro corazón. Ese corazón duro y ese corazón pecaminoso. Bueno, yo conozco varios corazones que he visto muchas veces asomarse por esas puertas. He visto asomarse por esa puerta. He visto llegar a nuestros eventos corazones duros que ese esposo dice: ese corazón el Señor no lo va a cambiar. Nadie lo va a poder cambiar. Ese corazón que la esposa dice: a ese corazón, ese hombre, no hombre, nadie lo va a poder cambiar. Y hoy por hoy hemos visto cómo el Señor cambia esos corazones duros y rígidos por corazones suaves, tiernos a la voz del Señor. Lo he visto. Así que si usted sigue orando por él y por ella, que el Señor le cambie y lo transforme, sígalo haciendo. No se canse, no se desmotive. He sido testigo de que el Señor sigue respondiendo estas oraciones. Dios nos llama a examinar nuestros corazones, nuestro corazón, y que le permitamos a Él renovar nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestros deseos. Que permitamos a Él renovarnos, transformarnos. Nosotros le damos el permiso a Él para que Él nos transforme. ¿Y cómo le damos el permiso? Dejándolo entrar. Como cuando usted deja entrar a un invitado a su casa, déjelo entrar. ¿Cómo lo deja entrar usted? Bueno,
Si Jesús se presentara a su casa algún día a las 2 de la tarde, posiblemente usted caería desmayado porque el mismo Jesús, mi Salvador, me está tocando la puerta. Y usted caería para atrás. Dios santo, ¿qué es esto? Pero Jesús no entra así. Usted deja entrar a Jesús a su corazón. Usted deja entrar ese proceso de transformación a su vida con cada cosa que usted ve, con cada cosa que usted lee, con cada cosa que usted toca. Usted está dejando que Jesús entre o que el enemigo entre. ¿Qué estás dejando entrar a tu interior? ¿Qué estás dejando entrar a tu corazón? ¿Estás apoyando el proceso de transformación dejándolo entrar? ¿O estás reteniendo, obstaculizando y retardando tu proceso de transformación con lo que estás dejando entrar? Con lo que estás viendo, con lo que estás escuchando. Él quiere transformarte todos los días. El proceso de transformación inicia desde mi interior. Dice la palabra que nosotros hablamos lo que hay en el fondo de nuestro corazón. Lo que realmente somos nace desde el corazón. Antes de que haya una transformación en lo externo, debemos de transformar, dejar que el Espíritu Santo nos transforme a lo interno. Que cambie ese corazón rígido por un corazón de carne, tierno, para escuchar su voz. Así que el primer punto de la transformación es saber que yo debo permitir que Él me transforme. Es un proceso que inicia desde el momento en que usted recibió a Jesús en su corazón. Este proceso, algunas veces las personas caen en el altar y reciben a Jesucristo en su corazón, y aquella persona que ama el tabaco, aquella persona que ama el alcohol, se levantan de ese lugar y muchas veces se levantan de ese lugar totalmente repudiando lo que hacían antes, repudiando el olor al alcohol, el olor al tabaco, repudiando siquiera el olor al alcohol. No lo quieren ni siquiera ni tocar ni ver, porque sienten un repudio por lo que hacían antes. A mí hasta que me da asco lo que salía de mi boca. ¿Cuántos hemos pasado ese proceso de transformación? Ahora tus palabras son diferentes, porque tu forma de pensar ha sido diferente. Ese es el proceso que inicia desde el corazón. Lo segundo que quiero poner en tu vida es que además de que el proceso inicia en tu interior, tienes que saber que la transformación es un proceso. Diga conmigo, es un proceso. Diga conmigo con alegría, la transformación es un proceso. Y como proceso, lo importante es que inicie en algún momento. Como dije, hay personas que se levantan de ese lugar de encuentro con Dios y sienten repudio por lo que hacían antes. Pero también he visto que hay personas que tienen un encuentro con Dios, lo reciben en su corazón y empiezan un proceso de desintoxicación, de limpieza, donde algunas veces seguirán fumando, algunas veces seguirán tomando. Con Cristo en su corazón lo van a seguir haciendo. Pues sí. Yo que sepa, Dios no viene a quitar un cerebro y viene a poner otro cerebro. No. Estamos en un proceso de transformación. Y conozco personas que incluso vienen a la iglesia y han dejado la noche anterior su cigarro, han tomado la noche anterior y el domingo vienen a la iglesia a seguir en ese proceso de transformación. Antes se fumaban 10 cajetillas por semana, ahora solamente se fuman 5. Gloria a Dios por eso. Eso hay que celebrarlo. Ay, pastor, ¿cómo así? Pues claro, están en un proceso de transformación. El hermano Luis Gálvez, hoy usted lo ve predicando la palabra, pero no dejó sus deseos de la carne, no dejó sus deseos por el licor de la noche a la mañana. Eso tomó varios años.
¿Cuántos años ha tomado en usted? Yo tengo toda mi vida de conocer al Señor Jesucristo y el Señor sigue limpiándome, transformándome. Lo importante es reconocer que estoy en un proceso. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque hay personas que no sienten ese repudio de la noche a la mañana. Y porque no sientes ese repudio, entonces el enemigo acusador te dice: mentiroso, mira, hipócrita. Vas a la iglesia y todavía sigues fumando. Vas a la iglesia y todavía sigues tomando. Esa es una mentira del enemigo. Aquí lo importante es que estás en un proceso de cambio, de transformación constante que está iniciando desde tu corazón. No le hagas caso al enemigo. Cállale la boca al enemigo. Hoy puede ser que te fumes 5. Estoy seguro que mañana te vas a fumar una, hasta que llegue el día en que no te fumes nada. Hasta que llegue el día donde no mientas más. Hasta que llegue el día donde no digas más malas palabras. Ese es el propósito. Estamos en un proceso constante de transformación. Lo importante es estar en el proceso. Dice el libro de Romanos capítulo 12 verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos queremos saber cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios para mi vida. Pero ¿qué tengo que hacer primero? Escucha lo que dice el apóstol. Antes debemos de transformarnos renovando. El proceso de renovación tiene que ver con retomar algo y hacerlo de su forma original. Como estaba puro, se fue ensuciando a causa del pecado, a causa de la inmundicia, y hasta que llegó a estar impuro. El proceso de renovación es tomar eso impuro y a través de un proceso volverlo a su estado original, puro y santo. Ese es el proceso de renovación y de transformación, donde necesitamos pasar de un estado pecaminoso, contaminado por el enemigo y el pecado, a un proceso donde vamos purificándonos, transformándonos diariamente. La transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere paciencia, fe y obediencia. Estas 3 palabras son importantes. Dígalas conmigo: paciencia, fe y obediencia. Vamos, dígala con alegría: paciencia, fe y obediencia. Alguno de nuestros presentadores, por favor, póngala ahí en ese chat. O usted que me está mirando, que no le puedo escuchar, por favor, escríbalo en ese chat. Paciencia, fe y obediencia. ¿Debo obedecer al Señor cada semana? ¿Sí o no? Debo obedecer al Señor todos los días, no cada semana. ¿Debo obedecer al Señor cada mes? Debo obedecer al Señor todos los días. ¿Debo ser paciente una vez al mes? Debo ser paciente todos los días. ¿Debo tener fe en este proceso de transformación una vez cada semana? No, debo de mantenerme con fe todos los días. La paciencia, la fe y la obediencia es algo que debe ser constante a diario. Cada vez que te levantas, debes de recordar con paciencia que estás en este proceso de transformación y debes de creer con fe lo que Dios está haciendo en tu vida. No te desanimes si aún no ves los suficientes cambios en tu vida. No te desanimes porque todavía no estás completo. ¿Quién está completo aquí? Nadie. El Señor sigue diariamente puliéndonos, así como ese pintor, así como esa persona que toma el barro y lo pone en esa cosa que tiene el motorcito ese y da vuelta y el escultor lo va formando y dándole esa forma hermosa. Hermano, estás en las manos del Señor y Él va formando lo que Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, no donde tú lo deseas.
Sigue orando, sigue buscando el rostro del Señor, sigue con paciencia, sigue con fe y sigue con obediencia, mirando lo que ya Dios hizo en ti, no lo que te hace falta. Deja que el Espíritu Santo trabaje con lo que te hace falta. Tú sigues recordando la obra maravillosa que el Señor está haciendo en tu vida para que te animes, para que sigas adelante y que no le creas las maquinaciones al enemigo, porque es muy fácil desanimarnos. Hay personas que han dejado de venir a la iglesia. Hay personas que se bajan de la cruz, como digo yo. Hay personas que deciden dejar los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque ven las cosas negativas que les hace falta y olvidan el montón de cosas que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida. ¿Alguien puede decir amén a eso? No te acuerdes, no pienses en eso que te hace falta. A todos nos hace falta, porque ¿sabes qué? Yo estoy en el proceso y yo sé que tú también estás en el proceso. Ahí el Señor está formando y veo que esto me salió feo, dice el Señor, así que voy a agarrarlo y voy a romperlo y voy a hacerlo de nuevo. Este me salió con un mal carácter, definitivamente. Ese carácter tengo que cambiarlo. Esta tiene mal carácter, tengo que cambiarlo. Vamos a agarrarlo de nuevo y ahí, y usted, y empiezan a ocurrir cosas en tu vida para que el Señor te amolde y te amolde y te amolde. Y tú dices, Señor, ¿qué estoy haciendo? Te está amoldando. Está formando tu carácter. Algunas veces hay personas que tienen el yo muy entronado y cuando a alguien les toca el yo, y se ponen como gallito fino, como guapitos, dicen en Puerto Rico. El otro día me dijeron una palabra que usan en Puerto Rico, tal vez se me olvidó. Se me olvidó esa palabra. Se ponen muy guapitos aquí y el Señor se queda, ¿con qué muy guapito? Tome. ¿Con qué muy guapito? Tome. ¿Hasta cuándo vas a dejar ese orgullo, esa vanagloria que no te sirve de nada? Y el Señor nos va formando porque estamos siendo obedientes, pacientes y con fe caminando el proceso. No te desanimes, sigue adelante caminando ese proceso. Y cuando hablo de proceso, mira lo que dice el libro de Filipenses capítulo 1 verso 6, dice: hey, gente, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar. No te va a dejar a medias. Usted y yo algunas veces hacemos cosas a medias. Él las hace completas. Él te va a perfeccionar. Él te va a madurar hasta el día de su venida, dice el libro de Filipenses. Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Cuando estamos hablando del proceso de transformación, es vital que usted recuerde que la transformación valdrá la pena según la recompensa. Usted estará motivado y animado por el proceso de transformación y aguantará todo lo que venga de camino según la recompensa. Yo recuerdo que cuando vivimos un tiempo en la Florida, y allá en la Florida yo le decía a mi hija Stephanie, estábamos como a 1 hora y media, 2 horas de estos parques temáticos allá en la Florida, que muchos de ustedes les encanta ir a estos parques temáticos. Por cierto, saludo a 3 que están en esos parques temáticos mirando el día de hoy. Bueno, estando ahí en esos parques temáticos, yo le decía a Stephanie, ¿quieres ir allá? Sí, ok, quiero muchas A. Y Stephanie, con tal de ir y ponerse las orejitas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Stephanie, ¿qué cree? ¿Cómo cree que le iba en la escuela a Stephanie? Era A corrido. ¿Por qué? Porque ella quería la recompensa. Ella quiere la recompensa. Y yo me acuerdo que yo como estudiante, mis padres me prometían algo y yo me esforzaba hasta cumplirlo porque la recompensa me gustaba. ¿Sabe cuál es la recompensa del cristiano? Déjeme y se lo recuerdo. Está en el libro de Filipenses. Mire la recompensa del cristiano. El que comenzó en ustedes la buena obra, habla de un inicio de proceso, la perfeccionará. Habla de un caminar del proceso. Dice, hasta el día de ¿quién? Hasta el día de Jesucristo. ¿Sabe usted dónde está el día de Jesucristo? ¿Sabe usted cuál es el día de Jesucristo?
Le voy a enseñar rápidamente. Váyase conmigo a Primera de Tesalonicenses, porque esta es nuestra motivación, este es nuestro anhelo, esta es nuestra esperanza. Y por este día vale la pena mantenerse firme en el proceso de transformación. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Dice Filipenses capítulo, Primera de Tesalonicenses. Dije Filipenses, no, es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 9. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Queridos hermanos, les estoy hablando del día de Jesucristo que dice Filipenses, la recompensa que cada uno de nosotros tendremos si seguimos adelante en el proceso de transformación, dejando que el Espíritu Santo nos toque, nos quebrante, nos cambie. Si seguimos adelante, seremos parte de este hecho histórico. Me refiero nada más y nada menos que al arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esa recompensa? Pues me refiero a eso. Ese hecho histórico no ha pasado, pasará. Y será un hecho que será cubierto por todos los medios de comunicación. Recuerde lo que dice la palabra: todo ojo le verá. La iglesia en Tesalónica estaba preocupada porque ¿qué va a pasar, apóstol, con aquellos que murieron antes que nosotros? Y el día de Jesús, el día de Jesucristo no llega. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos? El apóstol les dice: no se preocupen. Aquellos que murieron con Cristo serán levantados. Ellos irán primero y nosotros iremos después. Cuando la trompeta suene en aquel día final, cuando Él nos llame, entonces nos levantaremos. Ellos se levantarán por allá y nosotros nos levantaremos por acá. Y esa iglesia es la gran recompensa del pueblo de Dios. Una eternidad con Cristo. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Por eso es importante que usted sepa que esta recompensa requiere una actitud importante, una actividad. ¿Qué estás dispuesto a hacer para ganar esta recompensa? ¿Cuál es nuestra actitud? El versículo 18 de Tesalonicenses, acabamos de leerlo, dice: por tanto, consolaos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir consolados en este contexto? Quiere decir anímense los unos a otros, motívense los unos a otros. ¿Por qué? Porque hay personas que se cansan. En este proceso de transformación hay personas que se cansan, se desmotivan. Algunas personas deciden bajarse de la cruz. Algunas personas deciden irse de regreso a Egipto por ahí, por ayuda. Algunas personas deciden dejar el evangelio porque entienden que este proceso de transformación va demasiado lento. Y ahí es donde la visión de la iglesia tiene y cobra mayor sentido, sin dejar huérfanos. Cuando uno a los otros nos estamos velando, nos estamos mirando, nos estamos animando, nos estamos motivando. Dice Pablo: anímense el uno al otro con estas palabras. Y de repente va: Chuy, deja eso ahí, vente para acá corriendo. Pero corriendo, brother, súbete. Y entonces Chuy, que es un gran deportista, viene: Chuy, estás muy cansado, has jugado 90 minutos, vas perdiendo 1-0 y estás agotado, ya no tienes fuerzas y estás cansado. Y entonces tienes tus brazos caídos y estás un poco, como que, no como gorila, brother, pero empiezas a moverte
y te pesa todo, te pesa tu forma de caminar, te pesa todo, pero ven caminando. Y entonces empieza ese coach y te dice: Chuy, lo vas a lograr. Chuy, eres un valiente, sigue para adelante, tienes energía, tienes vitalidad, el Señor está contigo. Chuy, pero sigue caminando, bro. Y entonces Chuy se empieza a recobrar y empieza a cobrar ánimo. Y entonces Chuy empieza a creer lo que dice la palabra, porque hay alguien a su lado que lo está animando y lo está motivando. Por más cansado que vaya, recuerda que recobrarás las fuerzas como el búfalo. Caminarás y no te detendrás. Levantarás alas como las águilas. El Señor estará contigo. Sé fuerte y sé valiente. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no vas a temer. ¿Me está poniendo atención, Chuy? Muy bien, ahora sí, a volar, Chuy, como las águilas. De eso se trata el caminar del cristiano. Anímense, dice Pablo, anímense. Hay mucha iglesia que ve al otro que está al punto de caerse, al punto de irse. Y como no soy yo, allá él con Dios. Si lo tienes al frente, si Dios te lo pone al frente, no te quedes de manos cruzadas, anímalo. Motívalo. El Señor posiblemente te pone a orar por alguien que te trae a tus sueños. Señor, ¿será que comí de más ayer por la noche y estoy soñando con esta persona? No, es para que ores por él, para que ores por ella. Y el día de mañana te acerques a él, a ella, y le digas: ¿Estás bien? El Señor te pone en mi corazón. El Señor te trae mis pensamientos. Quiero que sepas que estoy orando por ti. ¿Cuánto necesitamos de esas oraciones en este proceso de transformación? De eso se trata el caminar del cristiano, porque hay una recompensa, y es la recompensa de volar con nuestro Señor Jesucristo al cielo. Tengo un problema, que ya mis notas se me revolvieron y ya no sé por dónde voy. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan. Recuerda que Primera de Juan capítulo 2 verso 17: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanecerán para siempre. Esa es la promesa que tenemos para con Dios, de que levantaremos alas y volaremos con Él hacia el cielo. Esa es la gran recompensa. Y este hermoso versículo, Primera de Juan capítulo 3 verso 2 dice: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. No, hasta el día de su venida será manifestado. Pero dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a como Él es. Pero no termina ahí. Ojo el proceso. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo. Así como Él es puro, nosotros nos purificamos. ¿Qué quiere decir esto de purificarse? No es nada más y nada menos que el proceso del cual estamos hablando. Ese es el proceso de purificación, el proceso de transformación, el proceso de sacar para volver a meter. Sacar para volver a meter. ¿Qué vas a sacar? La contaminación, el pecado, la crítica, la contienda, los malos pensamientos. Todo lo que tenga que ver con la fuente del enemigo, eso lo sacamos. ¿Para qué? Para que dejes entrar a Cristo. ¿Cómo lo dejas entrar? Cuando lees la palabra. ¿Qué cuando lo dejas entrar? Cuando tienes las agallas y el carácter de eliminar eso que estás mirando. ¿Cuándo lo dejas entrar? Cuando escuchas lo que tienes que escuchar, lo que es honesto, lo que es puro, lo que es digno de alabanza. Eso es llenarse del Señor y estar en ese proceso de transformación. Eso se trata de purificarse. Hay muchas iglesias que por ahí están hablando de que la purificación tiene que ver con un proceso de perfección en santidad. Queridos hermanos, a través de la palabra nos damos cuenta que la santidad y la santificación son un proceso que tienen un día de inicio, pero que se acaban el día hasta que Él venga por su pueblo. No es una cosa de un día. No es que usted ya es perfecto, cosa de un día, y ahora hablo diferente y ahora pienso diferente. No, queridos, no. ¿Qué hago yo diciéndole a usted: no diga esta palabra, no diga esta palabra, no diga esta palabra? Si yo sé que usted aquí no la va a decir, pero allá afuera
Seguramente la vas a repetir una y otra y otra y otra vez. ¿Qué hago yo con decirle a usted no se ponga? ¿Qué hago con decirle yo a usted quítese esto? ¿Qué hago yo con decirle a usted si usted allá afuera puede hacer lo que le da la gana? Pero cuando el Espíritu Santo lo lleva de la mano con el proceso de transformación, entonces usted no se pone, entonces usted no habla, entonces usted se quita porque usted desea hacerlo, porque ha sido transformado de adentro hacia afuera. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Y ese proceso de transformación tiene la recompensa que solamente Él puede darnos, el día de Jesucristo. ¿Cuántos están listos para su venida? Oh, yo anhelo su venida más que nunca. Y recuerdo que mi mamá decía, ay, cuando yo estaba soltero, Señor, ven pronto, ven pronto, ven pronto. Antes de que Stephanie se casara, yo decía, Señor, ven pronto, ven pronto. Y si no vino, y tengo 2 que me faltan, Señor, ven pronto, y todavía no viene. Mientras tanto, me toca estar todos los días en el proceso de transformación, en el proceso de seguir cambiando y ser transformado, donde saco lo malo para meter lo que el Señor quiere de mí. Todo lo honesto, todo lo puro, lo que dice Filipenses. Recuerde, lo tercero que quiero poner en su corazón es que el proceso, recapitulando, lo primero, el proceso inicia en el corazón. Segundo, lo dije mal, perdón. Eso me pasa porque no estoy leyendo mis notas. Lo primero, la transformación inicia en él. Lo segundo, la transformación es ¿Estás en el proceso de transformación? Lo importante es que estés en el proceso y que con paciencia, con fe y obediencia lo camines. Y lo tercero, una vez que somos transformados a lo interno, entendemos el proceso de transformación, podemos tocar nuestros hogares, podemos tocar nuestro mundo, podemos hacer con eficacia el rol que el Señor nos ha mandado a hacer. Todos aquellos consejos que el pastor Israel nos comentó el día de ayer a los estudiantes, a los esposos, a las esposas, esto es imposible hacerlo sin la ayuda de Dios. Solamente transformándonos diariamente podemos llegar a ser hombres y mujeres que se transforman a sí mismos para transformar su hogar y su entorno. Y de esta forma tocaremos la comunidad. Y de esta forma tocaremos nuestro vecindario. Yo recuerdo en mi país, Costa Rica, que justo al frente donde vivía mi esposa, bueno, no voy a seguir diciendo dónde porque hay muchas personas de ese pueblo que nos siguen, pero recuerdo muchas veces caminar esa calle, esos 500 metros, esa media milla, y por ahí yo sabía que estaban regañando al esposo, por ahí le están pegando al hijo, por ahí le están gritando hija de la no sé cuánto, y por ahí ¿Usted se acuerda cuando usted crecía y se escuchaba esas cosas en su pueblo? ¿Qué se está escuchando en su casa? Gracias a Dios, en Estados Unidos las casas están bien insoladas y no sale nada. ¿Qué se escuchará en su casa? Póngase de pie en esta hora. Dejo la pregunta en la mesa. ¿A quién sirves? ¿A quién vas a servir? Tenemos una encomienda. Tenemos un mandato que nosotros en casa podamos decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Que podamos formar una generación de gente que diga: yo y mi casa serviremos al Señor. Para ustedes que dicen amén, y yo sé que hay otros que el Espíritu Santo les está tocando, inclina tu rostro por un momento. Dice la palabra del Señor en Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tu casa está asentada sobre un monte. No, pastor, mi casa está asentada
en el vecindario que es muy plano. No. Mira tu casa el día de hoy. Mira tu casa fundada sobre un monte. Y mira alrededor de ese monte oscuridad. Tu casa está brillando con la luz de Cristo. Porque en ese hogar está la presencia de Dios. Porque en ese hogar hay gente que está siendo transformada por el Espíritu Santo. El día de hoy yo puedo visualizar tu casa como una casa sobre un monte. Inclina tu rostro en esta hora. Cierra tus ojitos. ¿Puedes ver tu casa sobre un monte? Sobre ese monte alumbrando toda esa oscuridad alrededor. O puedes visualizar tu casa como parte de la oscuridad. Es más, no la visualizas porque está muy oscuro. Hoy yo te animo que mires tu casa sobre el monte, como una luz que alumbra todo su entorno. Ahí viven personas que están en proceso de transformación, pero ese proceso de transformación inició en cada uno de los integrantes de esas personas, de ese hogar. Deja que el Espíritu Santo te hable. Mientras estás ahí con tus ojitos cerrados, dejando que el Espíritu Santo toque tu corazón, yo quiero extenderte una invitación. En estos minutos que tienes escuchándome, hablé de el arrebatamiento. Ese momento grandioso que aún no hemos vivido, pero que es la culminación de nuestro peregrinaje aquí en el mundo. ¿Quieres ser parte de ese arrebatamiento? ¿Quieres ser parte de aquel pueblo que Jesucristo viene a buscar? Te invito a que le entregues tu corazón a Jesucristo. ¿Lo quieres hacer conmigo? Si estás aquí, si me estás mirando, lo que tienes que hacer es repetir esta oración con fe, creyendo en cada una de estas palabras. Y di así conmigo: Señor Jesús, el día de hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te recibo en mi corazón. Límpiame, lávame, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Envía a tu Espíritu Santo a hacer morada en mí para iniciar este proceso de transformación en mi vida y pronto poder estar listo para aquel día de mi arrebatamiento. Esto lo oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero reconocer a estas personas que han hecho esta oración por primera vez. ¿La hiciste a través de esta pantalla? Escríbeme, quiero saludarte, quiero felicitarte. Escríbeme: pastor, hice la oración con usted. Te animo a que sigas adelante. Y aquí está tu iglesia para poderte ayudar en este nuevo camino de fe. Con paciencia, con fe y con obediencia.